Les voy a invitar que los que tienen sus Biblias podamos ir una vez más al Evangelio según San Mateo, el capítulo 14. En las últimas oportunidades que me tocó compartir con ustedes, tomamos este pasaje, vamos a volver a releerlo, Mateo capítulo 14, y leemos desde el versículo 19 para recordar un poquito el contexto anterior, y vamos a proseguir. Dice así Mateo 14, versículo 19. Entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí, solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Ten ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí la lectura. Y les invito a inclinar los rostros para orar a Dios antes de poder meditar en este pasaje. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque nos permites reunirnos como la Iglesia de Cristo. Gracias por poder recordar a nuestro Salvador a través de las alabanzas, aquel que nos amó, aquel que murió, que dio su vida por nosotros, por salvarnos. Y ahora, Padre, que tú nos has dado tu palabra, pedimos que sea el Espíritu Santo quien pueda aplicar las verdades de tu palabra en una forma práctica y concreta a nuestras vidas. Oramos, Padre, confiando en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan? Habíamos estado mirando este pasaje y había un pasaje similar anterior en Mateo 8, donde ante una situación también los discípulos en el mar, ante una tempestad, Jesús estaba durmiendo, se despierta, reprende al viento, a las olas y se hizo grande bonanza. Habíamos dicho, a veces, ¿no?, es lo que más nos gusta a nosotros cuando realmente ante un problema, una situación, una circunstancia adversa, enseguida, ¿no?, oramos al Señor y el Señor saca ese problema, esa situación. Pero otras veces pasa, dijimos, como el pasaje que leemos recién en Mateo 14, ¿no? Una tempestad, ellos estaban en la barca, Jesús ahora no estaba con ellos, estaba orando por ellos, y en ese momento, cuando dice que aún el viento era contrario y la situación era complicada, Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Ellos tuvieron miedo, dijeron: «¿Qué es esto?».
Y ahí habíamos acentuado el versículo 27, ¿no? Las palabras de Jesús. En el versículo 27 Jesús les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y habíamos aprendido que en este caso no es que habló al viento y a las olas para que cesaran, sino que habló a ellos. El Señor Jesucristo puede someter al viento, a las olas, a la tempestad, pero habíamos aprendido que también puede tratar, ¿no?, con nuestra alma, con nuestro corazón. Y en este caso se dirige a los discípulos y les dicen que tengan ánimo, que era Él, que no teman. Y habíamos visto que a partir de estas palabras de Jesús en el versículo 27, evidentemente hubo un cambio en los discípulos por la actitud que leemos en el versículo 28. Nos dice que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerdan? Habíamos dicho, es Jesús. Entonces, no hay problema, ¿no? Ya lo hemos visto que tiene poder sobre la tempestad, sobre el agua, sobre el mar. Lo hemos visto, leímos antes, ¿no?, la alimentación de todas estas personas con unos pocos panes y peces. Señor, entonces, el que me dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Señor, si eres tú, bueno, no hay problema, ¿no? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el versículo 29, habíamos aprendido también, ¿no? Una y otra vez se repite en las Escrituras, la invitación de Jesús. ¿Cuál es? Ven, ven. Una y otra vez Jesús le dice al pecador, ven. Le dice al creyente que está cargado, ven. Y acá vemos, le dice a Pedro que venga, que puede venir y caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Y este tema vamos a ver hoy, versículo 29. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí podemos mirar y podemos titular hoy nuestra meditación, ¿no? Pedro descendiendo de la barca. Pedro descendiendo de la barca. Para Pedro, ¿no?, un pescador experimentado, era su lugar, era su barca, es donde él se sentía confiado. Él había pasado muchas tormentas. Sin embargo, en esta situación, en esta tempestad, ante las palabras de Jesús, ten ánimo, yo soy, no temáis, él cambió su corazón. Jesús con estas palabras cambió el corazón de Pedro. Y tal fue el cambio que lo vemos en su actitud, en lo que él hizo. Imagínense, pónganse esa figura, ¿no? Pedro saltando de su barca al agua, empezando a caminar hacia Jesús. Les voy a leer algo que dice un autor con relación a descender del barco, ¿no? Porque todos tenemos nuestro barco, ¿qué quiero decir? Todos tenemos nuestro lugar cómodo, nuestra posición segura, donde conocemos bien todas las cosas, y la tendencia es quedarnos ahí, no aventurarnos, como hizo Pedro, ¿no?, a salir e ir, en este caso, a Jesús caminando sobre las aguas. Y como habíamos explicado, ¿no?, realmente Jesús puede calmar el mar, pero puede también calmar el alma, el corazón del hombre, puede darle paz, como habíamos estudiado, ¿no? No la paz que da el mundo, sino la que dio el Dios de paz. Y el verdadero caminar, ¿no?,
hacia Jesús, hacia esa paz que Él puede dar, implica abandonar el barco propio. No importando los obstáculos para sí ir a Jesús. En realidad yo me acuerdo en mi juventud, yo era religioso, practicante, diríamos, ¿no? Católico, apostólico, romano, practicante en la Acción Católica Argentina, sincero con mi religión. Pero cuando tuve la oportunidad de que alguien me habló del Evangelio y empecé a leer del Nuevo Testamento y me di cuenta la simpleza y la realidad del Evangelio, ¿no? Que yo era pecador, que debía realmente reconocer esta situación y aceptar a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, yo tuve que dejar mi barco, ¿no? Tuve que dejar ese lugar de tradición, ¿no? Ese lugar que yo me sentía confiado, cómodo, que tenía todos mis amigos de todos mis colegios religiosos, primario y secundario, ¿no? Tenía que salir del barco. Es más, yo recuerdo que el pastor que hablaba conmigo y finalmente pude por medio de él llegar a conocer a Cristo como Salvador, me invitaba a que pueda ir a la iglesia. Y yo le decía, no, yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero yo voy a seguir yendo donde estoy yendo y yo quiero hablar a todos mis amigos acerca del Evangelio y a todos, porque yo sé que son como yo, nada más que ignoran estas cosas. En cuanto yo les hable y les haga leer estas cosas, van a entender, igual que yo. Luego me fui dando cuenta de la realidad, ¿no? Cuando empecé a compartir con mis amigos y en los distintos ámbitos que me movía, no todos tenían el deseo sincero, ¿no?, de dejar el barco e ir a Jesús. Y después de algún tiempo, cuando fui dándome cuenta de esto, ¿no?, y que muchos hermanos tuvieron mucha paciencia conmigo, finalmente, ¿no?, en la insistencia fui a la iglesia una vez, y fui la primera vez, y nunca más dejé de ir, ¿no? Pero a veces nos cuesta dejar el barco. Esto es lo que Pedro estaba haciendo, ¿no? Y podemos aplicarlo cuando la persona escucha ese ven de Jesús, ven, y entonces ahora sí tiene que salir de su comodidad, tiene que salir de su tradición para caminar sobre el agua e ir a Jesús. Pero en realidad, dice el autor, estamos dejando el frágil barco para andar e ir a un lugar seguro, que es Jesús. Yo posteriormente entendí esto, ¿no? El lugar seguro no era esa comodidad, ¿no?, esa religión, esa tradición que yo estaba. Si bien costaba salir del barco, estaba yendo hacia el lugar seguro, ¿no? Estaba yendo hacia Jesús. Triste es que el hombre sufra las tempestades, ¿no?, de este mundo, pero no quiera ir a Cristo. A veces las tempestades son una oportunidad para ir a Jesús. En este caso, esa tempestad fue una oportunidad para los discípulos para poder realmente mirar a aquel que tiene dominio no solamente sobre el viento y el mar, sino sobre el corazón del hombre. Y animarse a salir del barco, ¿no?, e ir a Jesús. Y es así, a veces, situaciones difíciles, tempestades, Dios las permite, ¿no?, para sacarnos del barco, para sacarnos del lugar de confort. Yo, en mi caso particular, dando mi testimonio,
también tuve un golpe muy duro, ¿no? Que me hizo estar más sensible a poder escuchar posteriormente, ¿no? Cuando Dios envió a su siervo el Evangelio. Y a veces cuando pasamos por tempestades, ¿no? Podemos escuchar a Jesús diciéndonos de la misma forma, ¿no? Ten ánimo, yo soy, no temáis, ven a Jesús. Realmente, tristemente, algunos prefieren calafatear con brea y remendar el barco viejo en lugar de dejarlo, ¿no? E ir a Jesús, que es el verdadero camino, ¿no? Que es el verdadero refugio. Menos mal que tenemos esta enseñanza. Pedro no se quedó en el barco, no dijo, bueno, una tormenta más, la voy a pasar, sino que decidió en fe salir hacia Jesús. Él pudo aprender esta vez que Jesús puede obrar, ¿no? En el corazón del hombre. Pedro salió del barco y fue a Jesús. Y hay hoy en boga, ¿no? Un pensamiento humanista que generalmente cuando el hombre a lo mejor no está bien o está deprimido, le dice, vamos, levantate, vos podés, ¿no? Vos podés. Y a veces hasta el creyente se deja confundir con estas frases. Porque si bien esta doctrina, esta enseñanza es humillante para muchos, ¿no? Para el hombre, en lugar del hombre decir, yo puedo salir adelante, yo puedo esto, yo puedo el otro, en lugar de decir yo puedo, debería entender mejor que el Todopoderoso es Dios. Yo como hombre no puedo todo. Esa enseñanza, yo puedo y yo voy a salir adelante y me voy a esforzar, sin tener en cuenta a Dios. Ese yo puedo habla de tratar de divinizar, podemos decir, al hombre. Hacer al hombre como Dios. Yo todo lo puedo. Y un autor decía, el mundo está más cerca de creer en la divinidad del hombre, todo lo puedo, que en la divinidad de Jesucristo. Les repito, el mundo está más dispuesto a creer en la divinidad del hombre, yo todo lo puedo, que en la divinidad de Jesucristo. Y si nos ponemos a analizar, es así, ¿no? La filosofía de este mundo al hombre le dice, vos podés, vos podés. Aún, ¿no? Cuando tienen que tratar con personas con problemas y situaciones severos, tratan de levantar, como dicen, la autoestima, ¿no? El mundo apunta siempre a lo contrario a lo que Dios dice. No a la divinidad del hombre, sino la divinidad de Jesucristo es la que puede cambiar el corazón del hombre. Y realmente es una doctrina, es una enseñanza humillante. No, el hombre no puede todo. El hombre necesita depender de Dios. No lo busquen, pero es conocido, Isaías 64, versículos 6 y 7, dice, todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como una hoja. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, ¿no? Yo puedo. Nadie hay que invoque tu nombre. Que se despierte para apoyarse, no en mí, sino dice, en ti. Y la consecuencia de esto, Isaías dice, por lo cual, ¿no? Por todo esto, escondiste de nosotros tu rostro
nos dejaste marchitar. Así que la doctrina, la enseñanza del yo puedo es muy peligrosa, ¿no? El hombre no puede todo, el hombre depende de Dios. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Yo puedo? No, dicen no, no pueden, ni tampoco pueden. Por lo tanto, hay que bajarse del barco de las buenas obras para alcanzar la salvación, de la moral, de la religión, de la tradición, para poder realmente, ¿no?, reconocer nuestra necesidad. No es que yo todo lo puedo, yo debo buscar a Dios. Pedro está entendiendo y comprendiendo esto, deja su barca y está saliendo de ese lugar para ir a Jesús. Y como dijimos, esta enseñanza, ¿no?, el hombre es pecador, ¿no?, o la doctrina realmente que nos habla de la depravación, ¿no?, del hombre. El hombre no es bueno, el hombre es un hombre caído desde Adán y Eva, es arrastrado por la consecuencia del pecado. Por eso la consecuencia del pecado es muerte, separación de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz por tu pecado y mi pecado. Es el único que puede dar paz, el único que puede decir, ven, y debemos ir a Él. Es el único que puede cambiar, ¿no?, nuestra naturaleza pecaminosa, por como dice Pedro en 2 de Pedro 1, para ser participantes de la naturaleza divina. Solamente yendo a Jesús. Dice Pedro, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿para qué? Para que por esas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestros deseos. Así que el hombre no puede todo, ¿no? El hombre es un hombre caído, la tendencia es a pecar, a hacer lo contrario de lo que es la voluntad de Dios, y por eso debe dejar el barco e ir a Jesús. Decisión de dejar la pretensión de justicia propia, ¿no?, para obtener la justicia de Cristo. El salir del barco es dejar de el hacer, el obrar, para confiar en nuestro Salvador. Es casi un cambio tan grande, ¿no?, que Jesús llama a la persona que le dice ven, como el que Pedro está haciendo, ¿no?, saliendo del barco para andar sobre las aguas. Fe es la de Pedro, ¿no?, al andar sobre las aguas, al ir a Jesús. Y esto evidentemente, ¿no?, lo hace porque confiaba en el que le estaba llamando. Eso es fe. No era por su mérito, era por el que le estaba diciendo ven. Sabemos que la palabra de Dios una y otra vez nos dice que así debemos andar, ¿no?, por fe y no por vista. No me quiero adelantar, ¿no?, pero andar por fe y no por vista. En principio, cuando Pedro miró a Jesús, él anduvo por fe. Así debe andar el cristiano, por fe y no por vista. Tenemos que colocar el pie en la palabra de Dios, en sus promesas,
para llegar al Señor. Y como yo les decía, ¿no?, que cuando conocí a Cristo tuve que sencillamente darme cuenta, ¿no?, de las promesas de Jesús, que Él había muerto por mí, que no hay otro que pueda llevarme, ¿no?, al Padre. Él es el único, el camino, la verdad, la vida. Y hasta que realmente no decidí salir del barco e ir a Jesús, no pude tener, ¿no?, la paz que Él promete y da. Él puede calmar las aguas, pero Él puede calmar, ¿no?, lo que necesita este mundo, que es la paz con Dios. Andar por fe. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, en Mateo 14, versículo 29, no termina ahí el pasaje. Yo a propósito leí hasta ahí, ¿no? Muchos decían, que él lee hasta ahí, no sigue que lo que pasó después. A propósito leí hasta ahí. A lo mejor nosotros lo terminaríamos ahí y diríamos, qué bien Pedro, ¿no? Qué bien como él dejó su barco, su tradición, su religión, sus cosas, para ir a Cristo, podríamos decir de cada uno de nosotros. Versículo 30, pero Pedro, al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Si el Espíritu Santo nos dejó estos versículos es para algo, ¿no? Y este relato lo tenemos acá, en Mateo. No lo vemos en los otros relatos. Pero acá nos dice que si bien él hizo lo que debía hacer, salir de su comodidad, de su barca, ir en fe, caminando sobre las aguas a Jesús, pero al ver el fuerte viento, dijo, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué hago acá? Empezó a ver las cosas a su alrededor, dejó de ver a Jesús y comenzó ¿a qué? A hundirse. Momentos peligrosos. Para una persona como Pedro, acá en el versículo 30, puede escuchar el Evangelio, puede ser iluminado por el Espíritu Santo, dándose cuenta de que realmente debe dejar su barca, ¿no?, de religión, de buenas obras, de su tradición, que es pecador realmente, como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Tal vez esa persona dejó de confiar en sí mismo, como decíamos antes. Entiendo, no, yo no lo puedo todo, tengo que depender de Dios. Dejó de confiar en sí mismo, pero todavía no llegó a tomarse de Cristo. Pedro salió de la barca en fe, mirando a Cristo, empezó a caminar sobre las aguas, pero todavía no había llegado a Cristo y comenzó a hundirse. Por eso, momentos peligrosos. Allí, ¿no?, en ese momento en donde muchas almas se han hundido, escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo los convence que son pecadores, que necesitan de Dios, que deben dejar de confiar en sí mismos para la salvación, que deben tomarse de Cristo, pero no llegan a Cristo, se hunden en el camino antes de entregarse a los pies de Cristo. Ese hombre que ahora conoce su realidad y no va a Cristo, caerá en la desesperación. Se va a hundir. Ahora se da cuenta que es un pecador, ¿no?, que yo no puedo.
pero no llegó a tomarse de Cristo. Podemos decir que cuando el Espíritu Santo me hace ver que soy pecador y me arrepiento, el arrepentimiento es que, yo empiezo a repudiar, ¿no?, mi actitud, mi condición de pecador. Pero todavía me falta la fe para aceptar, ¿no?, la promesa e ir a Cristo. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de Dios, pero todavía no puse la fe, ¿no?, en las promesas que Jesucristo hizo, ven, y no fui a Él. Desgraciadamente, creo que hay muchísimas personas, ¿no?, en esa situación, en ese momento tan peligroso. Muchísimas personas que han escuchado el Evangelio, que saben que es pecador, que saben acerca de que todo no pueden ellos, que necesitan de Dios. Sin embargo, les falta doblegarse delante de Cristo. Y si alguno tiene una duda, ¿no?, de no haberse doblegado delante de Cristo, no lo dude, ¿no? Es lo mejor que uno puede hacer. No quedar solamente en que yo no puedo, sino realmente poder ir a Cristo. Puede haber escollos, problemas, dudas, olas de tentación, vientos de tempestades que traten de impedir que lleguemos a aferrarnos a Cristo. Acá Pedro empezó a ver las situaciones, ¿no?, a los costados, empezó a ver el viento, empezó a ver las olas y se descuidó, apartó su vista de Cristo. Muy peligroso es ser medio convertido. Muy peligroso es quedar a la mitad del camino. Teniendo la luz, viendo cuál es el camino, no aferrarnos de Jesús. Una cosa es saber de mi condición de pecador, ahí estoy a la mitad del camino, ahí es donde Satanás va a tratar de hacer todo lo que pueda, ¿no?, para que el pecador no llegue hacia Cristo. Y ahí es donde a veces hay situaciones, trabas, escollos, problemas, ¿no?, para que el pecador no llegue a Cristo. Juan 10:10 conocemos, ¿no?, que el ladrón, el diablo, Satanás, el ladrón de las almas, no vino sino para hurtar, ¿no?, para matar, para destruir. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que un momento peligroso, ¿no?, es ese, cuando uno escucha el Evangelio pero no llegó a aferrarse de Cristo. Y realmente no es que uno va a recibir a Cristo por sencillamente decir, a ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante la mano, hacemos una oración y recibe a Cristo. Pero no hay que quedarse a mitad de camino. Si yo sé realmente, el Espíritu Santo me habló que soy un pecador y sé cuál es el camino, debo ir urgente a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Momentos peligrosos, vamos a ver otro. Cuando uno cree, pero luego mira las circunstancias y no pone su fe también para su diario caminar con Cristo. Les repito, cuando alguien cree, es pecador en Cristo, pero luego empieza a mirar las situaciones y las circunstancias y no pone su fe también para su diario caminar con Cristo. Yo reconozco que todo no puedo, que necesito de Dios, soy pecador, acepto a Cristo como mi Salvador. Claro, pero después hay esta situación y la otra, y en lugar de
poder empezar a obedecer, ¿no?, los principios de la palabra de Dios. No puedo venir a la iglesia, no puedo obedecer en esto, ¿no?, y esto tampoco. Eso hace que uno haya puesto su fe en Cristo como Salvador, pero no puso su fe para su diario caminar con Cristo, y es algo fundamental, indispensable. Un creyente puede alejarse de la mano protectora de Dios, empezando a ver las cosas con su propia vista carnal. Eso es lo que pasó a Pedro en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y yo recuerdo cuando recibí a Cristo como mi Salvador y empecé sinceramente a querer agradar a Dios, había ciertas cosas, ¿no?, que nos daba cierto temor, ¿no?, cambiar o sacar. Empezando a mirar las situaciones y las circunstancias. Pero, claro, pero todos los demás hacen esto y esto y esto. Los demás en el negocio, y bueno, el peso siempre es para uno, ¿no? Y cuando hay que hacer alguna cuenta y cuando... ¿Y cómo? ¿Y ahora yo entonces, ahora tengo que cambiar todo para agradar a Dios? Pero todos hacen lo contrario. Y es difícil. No sé si hay alguno acá monotributista ¿no? Uno declara lo que cobra y después paga de acuerdo a lo que declaró y tiene un porcentaje de ingresos brutos, una alícuota sobre lo que declaró. Y a veces yo me río y hablo con Elisa, ¿no? Y digo, yo soy una de las inmobiliarias que más hace, parece acá. No, lo que pasa es que los demás no declaran nada. Entonces ahí está la diferencia. Hay un montón de situaciones y de cosas, ¿no?, que puede ser que alguien ha recibido a Cristo, pero después, cuando tiene que empezar a poner su fe para el diario vivir, ¿no?, en las promesas de Dios, no lo hace. Y empieza entonces a ver las cosas con su propia vista carnal. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vamos a redondear la idea con esto y terminamos por hoy. Segunda de Corintios capítulo 4, les leo un poquito allí. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Habla de los incrédulos. Segunda de Corintios 4, 6 dice que en los incrédulos, ¿no?, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, el Dios con minúscula, Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todos, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, ¿no?, dice el apóstol Pablo, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí,
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó del Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y fíjense el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El que no va a Cristo y que cada día está poniendo su fe, su confianza en las promesas de Cristo, realmente está mirando, ¿no?, las situaciones y las circunstancias como cualquier hombre que no conoce a Dios. Por eso acá dice, nosotros los creyentes no miramos las cosas que se ven, las temporales, sino las que no se ven. Y yo les diría, ¿no?, que el que no conoce a Cristo, por lo tanto no conoce al Padre, es lógico que su vida gire para lo temporal. Es el todo de su vida. Pero el creyente, que ahora fueron abiertos sus ojos, como empieza diciendo acá, ¿no?, que ahora ya el Dios de este siglo, ¿no?, que antes nos tenía cegado en nuestro entendimiento, ahora hemos sido liberados y la luz de Cristo nos alumbra. Ahora la perspectiva del creyente es otra. Ahora diariamente ponemos nuestra fe en las promesas de Cristo para poder andar. Y en 2 Corintios 5, no lo busquen, versículo 7, nos dice, por fe andamos, no por vista. Por eso, otro domingo vamos a seguir, pero momentos peligrosos, momentos peligrosos. Cuando alguien, dijimos, queda a mitad de camino, ¿no? Les decía medio convertido, ¿no? O es convertido o no es, una de dos. Está en la mitad, le falta ir a Cristo, es un momento peligroso. Y cuando uno fue a Cristo, pero no está poniendo, diríamos, cada día su fe en Cristo y en las promesas que tenemos de Él. Son momentos peligrosos, ¿por qué? Porque nos van a llevar, como le pasa a Pedro en Mateo 14:30, al ver el fuerte viento, al ver las adversidades, a mirar la situación a los costados, en lugar de mirar lo que Dios me dice y obedecerle a Él, al ver estas cosas, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comienza a hundirse. Y un creyente puede estar deprimido, un creyente puede estar cabizbajo, un creyente puede estar realmente andando, ¿no?, sobre dos aguas. ¿Por qué? Porque no está viviendo, ¿no?, en las promesas de Jesús cada día. Pedro salió del barco, en fe empezó a caminar sobre ese ven de Jesús, pero hay peligro, ¿no? Y ojalá que podamos tomar, ¿no?, estas enseñanzas de Mateo 14 para que sea algo práctico en nuestra vida. Dios mediante, las próximas veces que me toque compartir vamos a continuar, ¿no?, hablando de estos momentos peligrosos, ¿no?, que puede tener el creyente, como vemos acá Pedro. Y vamos a terminar entonces por hoy y oramos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por los ejemplos de hombres como nosotros que tú nos has dejado en la palabra, para que nuestra confianza no sea en nuestro corazón,
en nuestras obras, en nuestra fuerza, sino que realmente podamos aprender a valorar las promesas de Dios y andar y caminar por fe. Que Satanás no quite la semilla de tu palabra de nuestro corazón y que tú permitas dar fruto para que podamos poner en práctica cada día el caminar, Padre, en las promesas de Cristo. Agradecidos oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.